Bueno, vamos a repasar rápidamente el hígado. ¿Sí se escucha? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, la forma según Quirós es semiovoidea. Es decir, más o menos de esta forma. Por lo tanto, tendrá dos extremidades. La extremidad derecha es la que tiene mayor volumen si lo comparamos con la extremidad izquierda. Si hacemos un corte sagital, la forma más o menos que tiene este hígado es esta. Esto significa que tiene dos superficies, una antero superior y una póstero inferior. Esto algunos autores llaman la superficie diafragmática y esta superficie inferior algunos le llaman la superficie visceral. Estas dos superficies se unen por dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Este borde posterior es importante porque en realidad es donde el hígado no tiene un revestimiento peritoneal y por lo tanto lo conocemos como el área desnuda del hígado. ¿Cuáles son los medios de unión? Los medios de unión son repliegues del peritoneo, los cuales pasan de las paredes, del diafragma o de las diferentes estructuras hacia la superficie, hacia lo que corresponde al hígado. Entonces tendremos que el revestimiento que existe o del peritoneo que está revistiendo al diafragma, ahora las hojas se reflejan para revestir a lo que es la superficie anterior del hígado. Esta hoja que se está reflejando es lo que conocemos como ligamento coronario. Nuevamente, si tenemos el corte sagital del hígado, entonces tendremos que del diafragma se desplaza el peritoneo para alcanzar la superficie del hígado y revestirla por antero superior. En la porción posterior, lo que corresponde a la parte posterior del diafragma, también está revestido por peritoneo y pasa a revestir la superficie postero inferior del hígado. ¿Sí? Esto, el espacio que queda entre las dos hojas, anterior y posterior, ¿sí? Aquí el hígado está en contacto directo con el diafragma, no se interpone ningún tejido. Por eso es que recibe el nombre de área desnuda del hígado. Y básicamente corresponde, como ya lo habíamos mencionado, al borde posterior. Entonces tendremos ya las dos hojas del peritoneo, las cuales se unen en el borde anterior. Ahora, recuerden que en lo que corresponde al hilio del vaso, del hígado, aquí las hojas anterior se dirige hacia el estómago, hacia la curvatura menor, para revestir a las estructuras de lo que corresponde al pedículo hepático. Y la hoja posterior también se refleja, pero por la parte posterior. Y esto forma otro medio de fijación que es el epiplón menor.
Entonces ya tenemos los primeros, el primer ligamento, que es el ligamento suspensor. En el extremo de este ligamento suspensor, aquí se forman dos repliegues triangulares, resultado de parte de la condensación de este ligamento. Esto tiene forma de triángulo, de ahí el nombre que reciben de ligamentos triangulares. Uno derecho y un ligamento triangular izquierdo. ¿Sí? Ahora, de la pared anterior del abdomen, en lo que corresponde a este revestimiento, este revestimiento peritoneal, en la parte posterior, de aquí se va a desprender una hoja de peritoneo hacia el hígado también. Entonces tenemos aquí la pared anterior. Y el peritoneo que lo está revistiendo por anterior se desprende y forma el llamado ligamento suspensor o coronario, suspensor o falciforme del hígado, el cual se refleja sobre la superficie anterior también para revestirlo. Entonces, como ya lo explicamos, el peritoneo, en realidad todo es una continuidad del peritoneo que está pasando de una estructura a otra. Ahora, el borde libre de este ligamento umbilical en lo que corresponde a la circulación materno-fetal o placentaria fetal. Recuerden que hay tres vasos en el cordón umbilical, la vena y las dos arterias. En este caso, la vena ¿sí? Viaja en el borde libre de este ligamento triangular, de este ligamento suspensor o falciforme, ¿sí? Y después del nacimiento se cierra, se oblitera, por lo tanto queda un cordón fibroso. Esto recibe el nombre de ligamento redondo del hígado. Entonces ya tenemos prácticamente, ya tenemos la totalidad de los repliegues peritoneales que están fijando al hígado. Un ligamento coronario en su parte superior, un ligamento falciforme o suspensor en la parte anterior, un ligamento redondo en el borde libre del ligamento falciforme y en los extremos los dos ligamentos triangulares. Y de lo que corresponde a la superficie visceral, a partir de la fisura transversa del hígado tendremos al epiplón menor o epiplón gastrohepático. El resto de los medios de fijación, según algunos autores, pues son los vasos que quedan alojados en el surco que se encuentra en el borde posterior, que es la vena cava, básicamente, ¿sí? Con sus conexiones. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? El ligamento suspensor o falciforme dijo que estaba en la parte anterior y que salía de... Sí, va del revestimiento, es el peritoneo que está revistiendo la pared abdominal anterior, ¿sí? Se refleja hacia el hígado y forma este ligamento triangular. En realidad, como les expliqué cuando hablamos de embriología, es el remanente del mesogastrio ventral primitivo. Ese es el origen de ese ligamento embriológicamente. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda hasta ahorita?
¿No? No, doctor. Bueno. Bueno, entonces tendremos ya dos superficies. La superficie antero superior y la póstero superior. Dos extremos, derecho e izquierdo. Dos bordes, un borde anterior, un borde posterior. Ahora, ¿cuánto mide este hígado? Bueno, de acuerdo a Quirós, en promedio, esta longitud que tiene es de 23 centímetros. Un diámetro antero-posterior de aproximadamente 15 centímetros y una altura promedio de 6 centímetros, con un peso de 1200 a 1800 gramos. ¿Sí? Color rojo oscuro, ¿sí? Y al tacto tiene, sí es firme. ¿Cuáles serán las relaciones que va a presentar las diferentes superficies? Aquí la superficie superior, podemos decir que los límites de esta superficie son estos ligamentos triangulares como límites laterales, su inserción. Y básicamente la relación que tiene ese superior es a través del diafragma. Por lo tanto, el lado derecho, en teoría, se relaciona con la base del pulmón del lado derecho. Y hacia la izquierda con la impresión que puede dejar en ocasiones el corazón. Todo esto es a través del diafragma. Algunos autores marcan incluso que sobre el lado izquierdo, en el lóbulo izquierdo, puede tener también parte de relación o dejar una impresión la base del pulmón izquierda. En la parte baja anterior, la relación será también a través del diafragma, pero con las últimas costillas del lado derecho. ¿Sí? Bueno, básicamente esto es lo que correspondería a esta superficie superior. Ahora, la superficie visceral o póstero inferior va a tener las siguientes impresiones. Y aquí, para que se entienda más o menos, vamos a poner el hígado de esta forma aquí. Y esto es lo que correspondería al sitio en donde se refleja el ligamento falciforme. Y por donde está abordando la superficie inferior, lo que correspondería a esta vena umbilical obliterada, que ahora lo conocemos como ligamento redondo. Si imaginamos y giramos el hígado hacia superior, vamos a descubrir lo que corresponde a la superficie póstero inferior o superficie visceral.
Este es el borde anterior. Ahora lo tenemos en esta posición. En esta zona de este borde inferior van a encontrar una pequeña escotadura. Esta escotadura es donde queda alojada parte del fondo de la vesícula biliar. Esta escotadura, entonces la vamos a tener también en este borde. La vena cava, que está en relación con el borde posterior, la vamos a tener alojada en esta posición. Y recuerden que la vesícula queda alojada en una pequeña fosa, la fosa cística. Esta fosa cística, entonces, estará ubicada en esta porción. En esta porción, en esta superficie inferior del hígado, va a estar lo que corresponde al hilio hepático. Es decir, el sitio, la fisura por donde entran los diferentes elementos. En este caso, la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar emerge. Y esto lo conocemos como la fisura transversa del hígado. Del lado izquierdo, esta vena umbilical obliterada que formó el borde inferior o ligamento redondo, también lo tenemos que pasa, ¿sí? Y se dirige después hacia lo que es la cava. Entonces, de esta forma podemos dividir esta superficie inferior en los siguientes lóbulos. Si unimos la fosa cística con el surco de la vena cava, tendremos esta división. Si seguimos el recorrido de este ligamento redondo o cordón fibroso de Herancio, tendremos esta división. Y si tomamos en cuenta la fisura transversa, ahora tendremos que la superficie inferior queda dividida en 4 lóbulos. Y la superficie anterosuperior queda dividida en 2 lóbulos. Un lóbulo mayor, situado a la derecha del ligamento falciforme, y un lóbulo menor, de menor tamaño, en forma de cuña, que es el lóbulo izquierdo, situado hacia la izquierda de este ligamento falciforme. Mientras que por la cara o la superficie inferior tendremos hacia la derecha del surco anteroposterior derecho, al lóbulo derecho, hacia la izquierda o hacia medial de lo que es el cordón fibroso de Herancio, tendremos el lóbulo izquierdo y un lóbulo o porción central que se divide en 2. Una anterior a la fisura transversa, que es el lóbulo cuadrado, y una posterior a la fisura transversa, que es el lóbulo caudado. Recibe este nombre porque aquí el hígado emite una prolongación que recubre parcialmente a lo que es la vena cava. Entonces, esta es la división en lóbulos, ¿sí? Por la superficie antero-superior, 2 grandes lóbulos. Por la superficie postero-inferior, 4 lóbulos. Derecho, izquierdo, cuadrado y
caudado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Disculpen, ¿cómo se llamaba el lóbulo que está debajo del cuadrado? Caudado o despígado. Ok, gracias. Bueno, los bordes, uno inferior que es oblicuo, que va de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, y presenta dos escotaduras. Ya las mencionamos. La escotadura cística y la escotadura para el ligamento redondo. Un borde posterior que es muy grueso y corresponde básicamente a la zona desnuda del hígado. Está entre las dos hojas del ligamento coronario. Y ahí encontramos una escotadura en donde se encuentra alojada los grandes vagos, la aorta, la cava, el esófago, los nervios vagos. Bueno. ¿Cuáles son las impresiones que vamos a tener en esta superficie inferior? Bueno, recordamos que el hígado... Bueno, vamos a quitar esto ya. ¿Ninguna duda de este esquema? Ninguna. Ok, bueno. Entonces tendremos nuevamente el hígado. Recuerden que está hacia abajo, hacia la izquierda. Estará el estómago. En el retroperitoneo estará el riñón y su suprarrenal. Si giramos este hígado nuevamente hacia superior, ¿sí? Ahora lo que tenemos es la superficie inferior y vamos a ver qué impresiones encontramos. Tendremos entonces el surco, o digo, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el caudado. Bueno, en este lóbulo, y nos faltó el colon que pasa en esta posición. Si traccionamos el hígado hacia superior, ¿sí? ¿Cuáles serán las relaciones? Esta es la porción más inferior del hígado. Esto es lo que va a estar descansando aquí. Entonces, lo primero que encontraremos sería la impresión que deja este marco cólico o este ángulo del colon. Entonces, esto sería la impresión cólica. Hacia posterior estará la impresión del riñón del lado derecho. Y la más posterior, si es que llega a observarse, sería la impresión de la suprarrenal. ¿Sí se entiende por qué han quedado en esta orientación? Sí, doctor. ¿Sí? Y hacia medial de estas tres, en ocasiones podrían encontrar o ver en un hígado la impresión que está dejando esto, que es el duodeno. Entonces sería la impresión duodenal. Esas son las 4 marcas que van a encontrar. Mientras que en el lóbulo izquierdo tiene relación nada más con el estómago. Por lo tanto, la impresión que tiene es la impresión gástrica. Esas son las impresiones que van a encontrar. ¿Alguna duda?
No, doctor. No, ninguno. Bueno, entonces en este momento ya tenemos sus divisiones en lóbulos y sus relaciones. Se puede decir, por lo tanto, que el lóbulo, el hígado, por sus marcas externas, está dividido en dos lóbulos mayores de la superficie anterosuperior, derecho, izquierdo, y 4 lóbulos en lo que es la superficie visceral, derecho, izquierdo, cuadrado y el caudado. ¿Qué variantes anatómicas pueden encontrar? En el 4% de los casos, aproximadamente, pueden encontrar en el lóbulo derecho una pequeña prolongación que recibe el nombre de lóbulo de Riedel. ¿Sí? 4% de los casos. Esto puede llevar o darles la impresión de que están palpando una vesícula inflamada o agrandada. No, es una variante anatómica, el lóbulo de Riedel. No, está, según Skandalakis, en el 4% de los casos. Entonces, si atendemos a esta variante, en realidad tendremos entonces 5 lóbulos. Derecho, izquierdo, cuadrado, caudado y el lóbulo de Riedel en el 4%. ¿Sí? Esa sería toda la división en cuanto a lo que corresponde a su segmentación por marcas externas. Ahora, en realidad, esto no corresponde a lo que es la distribución de los vasos. Y hay dos descripciones. La segmentación interna atiende a dos cuestiones. Uno es lo que corresponde a las ramas de la vena porta. La cual al llegar al hígado se divide en dos. Una derecha y una izquierda. Por lo tanto, se forma un plano de división diferente. Esto nos daría dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, pero prácticamente serían de un volumen ya más semejantes. Esta es la primera división. Cada una de estas ramas de la porta, la derecha y la izquierda, se dividen en dos. Por lo tanto, se vuelven a formar otra división. El lóbulo derecho queda dividido en dos segmentos. Y el lóbulo izquierdo también queda dividido en dos. Cada uno de estos, ¿sí?, está drenado por una vena hepática que se dice, según la descripción, está interpuesta entre estos segmentos. Es decir, tendremos una vena que va a drenar al lóbulo derecho.
drenan segmentos adyacentes. Una vena para el izquierdo. Y en prácticamente todos los libros de anatomía quirúrgica marcan que la vena que está drenando estos segmentos centrales drena hacia el lado izquierdo. Y finalmente desembocan en lo que corresponde a la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, esta es la distribución o la segmentación tomando en cuenta a lo que corresponde a la irrigación por la vena porta y al drenaje venoso a través de las venas hepáticas. Entonces, esta división en cuanto a la irrigación venosa nos está dando dos lóbulos, prácticamente, les repito, del mismo volumen. ¿Quedó claro este concepto? ¿Sí? Esta es la descripción o la segmentación que hace Cugnot en 1957. Es división o es en lo que se basa él. ¿Alguna duda? No, doctor, gracias. Esta división se puede llevar hacia las marcas externas. Y esta es la descripción. Para hacer que las marcas externas coincidan con la división vascular, se toma en cuenta lo siguiente. La fisura o la cisura segmentaria derecha, recuerden, la superficie inferior está así. De la fosa cística, trazan la línea hacia el surco de la vena cava. Es decir, estamos tomando en cuenta el surco anteroposterior del lado derecho. Y esto es lo que se refiere como la línea de Cancli. ¿Sí? Que correspondería a la división de las dos ramas principales de la vena porta. Y recibe el nombre de línea de Cancli o cisura lobar principal. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Ahora, cada uno de estos lóbulos, el derecho y el izquierdo, lo vamos a dividir por medio de las cisuras segmentarias. Doctor, ¿Cuáles son estas marcas? perdón que me interrumpa, pero queda menos de un minuto. Ok, ¿hacen otra sesión? Sí, doctor.